Hola, hoy vamos a meternos en un mundo que, aunque es microscópico, tiene un impacto gigantesco. Hablamos de la micología veterinaria, o sea, la ciencia que estudia los hongos que afectan a los animales. Y como vamos a ver, su importancia va muchísimo más allá de una simple infección en la piel. Para arrancar, es fundamental entender todo esto dentro de un concepto clave, una salud. ¿Qué significa? Pues que la salud de los animales, la de los humanos y la del medio ambiente están totalmente conectadas. Son como vasos comunicantes. Lo que le pasa a uno sí o sí le acaba afectando a los otros. En este recorrido visual vamos a tocar 4 puntos esenciales. Primero, lo básico. ¿Qué es el mundo de los hongos? Después, una habilidad increíble que tienen algunos, su capacidad de transformarse. Luego veremos cómo los veterinarios se vuelven detectives para saber quién es quién. Y cerraremos con un tema que nos toca a todos, el peligro que se esconde en la cadena alimenticia. Muy bien, vamos a lo primero. Para entender al enemigo, hay que conocerlo. ¿Qué son exactamente los hongos y cómo se organizan? A ver, los hongos son un reino aparte. No son plantas porque no hacen fotosíntesis, ellos necesitan comer, obtener sus nutrientes de afuera, por eso son heterótrofos. Y claro, tampoco son animales, son hongos. Bien, a grandes rasgos, los hongos se nos presentan de dos formas principales. Por un lado están las levaduras, que son organismos de una sola célula, unicelulares. En el laboratorio forman colonias que se ven así, como cremosas, lisas. Y por el otro lado, algo que seguro nos suena más. Los mohos. Estos sí son multicelulares, filamentosos, y crean esas colonias con aspecto de algodón que todos hemos visto alguna vez. Y si le pusiéramos un super zoom a un moho, veríamos que está hecho de una red de hilos, como si fueran las raíces de un árbol. A esa red se le llama micelio, y cada hilito, cada filamento, es una hifa. A veces, esas hifas tienen divisiones internas, como tabiques, y otras veces son como un tubo continuo, sin divisiones. Esta pequeña diferencia es una de las primeras pistas para poder identificarlos. Bueno, y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Resulta que algunos de los hongos más peligrosos tienen una especie de superpoder. Pueden cambiar de forma a voluntad. A este fenómeno se le llama dimorfismo fúngico. La palabra parece complicada, pero no lo es. Di significa dos y morfismo significa forma. Simplemente tienen dos formas. Y esta es su estrategia de supervivencia, lo que los convierte en patógenos mucho, mucho más peligrosos. ¿Y cómo funciona? Imaginen esto. En el ambiente a temperatura normal, el hongo está tranquilo, creciendo como un moho con sus filamentos. Pero en cuanto entra un animal de sangre caliente, ¡pum! La temperatura corporal, esos 37 grados Celsius, actúan como un interruptor, y el hongo se transforma por completo en una levadura de una sola célula. Y ojo que no nos engañe este cambio de apariencia. Es mucho más que eso. La forma de levadura es la forma de ataque. La forma patógena, la que causa la enfermedad. Así, puede evadir mejor al sistema inmune del animal y repartirse por todo el cuerpo. Es, digamos, el hongo en modo combate. Entonces, si tenemos a este enemigo que cambia de forma, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, pues para identificar a un culpable invisible se necesita un verdadero trabajo de detective. Ante una infección, la gran pregunta es cómo se le pone nombre y apellido al responsable. El proceso es súper metódico y combina técnicas muy rápidas con otras que ya son definitivas. Todo empieza con una buena muestra, casi siempre del borde de la lesión, que es donde el hongo está más activo. Después, se hace un examen directo, una especie de vistazo rápido, usando una sustancia llamada KOH. Y finalmente, para la confirmación, se cultiva en un medio especial para que crezca y muestre su verdadera cara. La técnica del KOH es simplemente brillante. Imaginen que funciona como un limpiador selectivo. Disuelve todo el ruido de fondo, o sea, las células de la piel, la queratina, todo lo que estorba. Pero es incapaz de dañar las paredes del hongo, que están hechas de quitina, un material súper resistente. ¿El resultado? El culpable queda ahí, solito y claramente visible en el microscopio. Y una vez que lo tenemos bajo el microscopio, las pistas estructurales son clave. Es como leer huellas dactilares. Si se ven hifas con esas divisiones que mencionamos, es muy probable que sea Aspergillus. Si no tienen divisiones, se piensa en Zygomycetes. Y si lo que vemos son unas células alargadas que parecen hifas, pero que en realidad no lo son, ahí la principal sospechosa suele ser Cándida. Tomemos el caso de Aspergillus, que es un rival de peso. Para entender por qué es tan peligroso hay que conocer sus armas. Primero,
produce melanina. Sí, el mismo pigmento de nuestra piel, y la usa como un escudo para protegerse de las defensas del cuerpo. Y además, crea una capa protectora, una especie de biopelícula, que le ayuda a pegarse fuertemente a los tejidos, y encima a resistir los medicamentos. Y con esto llegamos al último punto. Aquí es donde el problema deja de ser solo de un animal enfermo y se convierte en un asunto de salud pública, un tema que tiene que ver con la seguridad de lo que comemos todos. Resulta que ciertos hongos como Aspergillus o Penicillium, cuando crecen en los granos o en el forraje para animales, producen unas sustancias químicas que son venenosas. Se llaman micotoxinas. Un ejemplo son las aflatoxinas, que están consideradas entre las sustancias naturales más cancerígenas que se conocen. Y aquí viene el detalle más alarmante de todos. Las micotoxinas no son seres vivos, son compuestos químicos increíblemente estables. ¿Y eso qué significa? Significa que aunque el hongo se muera o se elimine del alimento, el veneno que produjo se queda. No se puede matar la toxina con calor ni con desinfectantes. Simplemente permanece ahí. Entonces, ¿cómo se lucha contra un enemigo invisible y tan persistente? La única estrategia que funciona de verdad es la prevención. Y toda la prevención se resume en un número clave, 14%. Hay que mantener la humedad en el almacenamiento de los granos y alimentos por debajo del 14%. Ese es el límite. Por debajo de ahí, estos hongos peligrosos no pueden crecer. Esta idea lo resume todo a la perfección. Entender cómo cambia de forma un hongo, saber cómo usar el KOH, controlar la humedad de un grano. Cada pieza de este rompecabezas, por pequeña que parezca, es un pilar fundamental para proteger la salud animal y, por extensión, la salud pública. Al final, nos queda esta reflexión. Los hongos son omnipresentes, están en todas partes, son una parte natural del ecosistema. El verdadero desafío no es tratar de eliminarlos, porque es imposible, sino entenderlos para poder controlar su impacto. La vigilancia constante, el diagnóstico preciso y, sobre todo, la prevención son nuestras mejores herramientas en esta batalla silenciosa.